propiciar una feliz casualidad. Se me ocurrió la idea para el título de esta intervención, el espacio apropiado, el espacio vacante. Precisamente esta intervención recoge Incubarte, que es este festival internacional que ha sobrevivido y ha crecido a lo largo de los últimos años, apropiándose de los espacios vacantes que dejan otras instituciones. En este caso, parece ser que las vacaciones van a acabar muy pronto. El título de mi intervención, del espacio apropiado al espacio vacante, debe de ser primero aclarado desde un punto de vista terminológico. Cuando hablo de apropiado, lo hablo en sus dos acepciones. En principio, como algo que se convierte en propio, exclusivo de alguien, pero también aquello que es adecuado, ajustado o conveniente. Cuando hablo de vacante, lo utilizo también desarrollándolo sobre dos connotaciones. La primera sería la connotación espacial, aquella que proviene de la etimología del latín de vacuum. Lo vacante sería, por tanto, aquello que está vacío. Pero también quería desarrollarlo, el término vacante, desde una connotación temporal, algo que está temporalmente desocupado, pero que debe ser provisto. Alguien espera que esto, que está temporalmente desocupado, deba de ser provisto o deba de ser reocupado. Estamos hablando, por tanto, de tal como la terminología jurídica define las plazas vacantes o de lo que generaría a la larga el término vacación, la época en la cual estamos desocupados. Bien, ¿de dónde surgió esto? Surgió porque hace 3 años tuve la oportunidad de preparar una colaboración también con Incubarte, un breve ensayo crítico sobre las fotografías que se estaban exhibiendo en Incubarte. Y en ese momento me preocupaba mucho una perspectiva interna al medio fotográfico. Creí descubrir una cierta paradoja en Incubarte, porque es un festival absolutamente independiente. Insisto, que sobrevive apropiándose temporalmente de estos espacios vacantes, de estas pequeñas grietas que dejan de tanto en tanto las instituciones. Pero al fin y al cabo es un festival independiente. Me llamó la atención que el mensaje que transmitía en la convocatoria de Incubarte es: no hay límites, haz lo que quieras. Parece que muchos artistas, muchos productores, el haz lo que quieras, más que haz lo que te dé la gana, o entendido algo así como haz aquello que ames, o reproduce aquello que te guste. Y efectivamente, desde un punto de vista, de una perspectiva muy intermedial, algunas de las exhibiciones de Incubarte de alguna manera desplegaban una cantidad inmensa de homenajes hacia autores, hacia tendencias que ya estaban muy asentadas en la fotografía, lo cual era cuanto menos chocante desde el punto de vista de un festival que se proclama, y no engaña a nadie, como un festival totalmente independiente. En esta ocasión, mi estrategia fue un poquito diferente. Simplemente lo que quiero aportar y compartir aquí es: ¿y si lo más interesante que aporta un festival como estos, al menos en las dimensiones de lo que sería el street art o el moderno muralismo y la fotografía, no fueran las cuestiones de innovación o de crítica interna a cada uno de los medios artísticos en los cuales se desarrollan? ¿Y si lo más interesante fuera precisamente esta relación intermedial que surge? ¿Qué tipo de estructuras podemos deducir de la lectura conjunta entre la fotografía y el arte de la calle, ¿no? El muralismo, street art? Bueno, pensé que podíamos apuntar algunas pinceladas sobre unos hipotéticos desplazamientos que habían realizado básicamente en la misma dirección, aunque caminando en paralelo, la fotografía y el street art. Unos desplazamientos partiendo desde un punto de partida, desde una especie de posición inicial que concibe que tanto los graffiti como la fotografía son
medios artísticos muy propensos a la apropiación de los espacios exteriores, especialmente a la apropiación del espacio público. Más concretamente, los graffiti, estos escritores, tal como ellos llaman, que marcan sus etiquetas, aplico la terminología originaria de esta tendencia, estos escritores de graffiti que marcan con sus etiquetas los muros y los espacios vacíos, están produciendo, de hecho, un movimiento de llenado, es un movimiento de rechazo a cualquier espacio vacío dentro de los paisajes urbanos. Además, estos movimientos de llenado, de vaciado, lo hacen mediante una apropiación literal de espacios que quedan absolutamente privatizados, que quedan absolutamente individualizados desde la misma fase de su producción. Por tanto, los escritores que escriben sobre espacios ajenos que están inscritos en el espacio público, privatizan, de alguna manera establecen sus marcas, individualizan, crean esos espacios como espacios de exclusividad y, por tanto, realizan mecanismos intensos de apropiación. Por otra parte, la fotografía funciona de una manera muy similar, pero desde la instancia ulterior de la lectura. La fotografía captura el mundo, caza las imágenes, dispara para arrancar al mundo esas imágenes interesantes, pero esa exterioridad que se captura, de alguna manera, viene a subjetivizarse de una manera muy intensa desde el punto de vista de la lectura de las fotografías. Vemos además que la fotografía tradicionalmente es un formato que está pensado para ser manipulado con las manos, para ser visto por una persona, muy pocas personas, a muy poca distancia, una especie de predisposición a la lectura íntima por parte del medio fotográfico. Llama a esta lectura íntima, una lectura que acaba apropiándose las imágenes del mundo exterior y dando unos sentidos muy subjetivos de acuerdo con la propia experiencia, algunas veces incluso un tanto delirantes o un tanto chocantes si lo comparamos con el momento de producción, de captura de estas imágenes. Recuerdo ahora, porque hace muy pocos días leí el anuncio de una exposición que pinta muy interesante, sería una exposición sobre la fotografía victoriana en el Museo Nacional de Escocia. Recuerdo ahora unas imágenes de la familia Pritchard y recuerdo lo que alguna vez algún ensayista sobre fotografía nos recordaba sobre estas famosas imágenes de la familia Pritchard, los fotógrafos de estudio que captaron como unas fotografías de grupo, unos retratos familiares, obviamente estaban haciendo eso en el momento que la familia Pritchard estaba posando ante ellos, pero después estas fotografías, en las lecturas individuales, sobre todo con el paso del tiempo, han adquirido una enorme potencia subjetiva, sobre todo cuando sabemos que el señor Pritchard, poco tiempo después de posar en estas fotografías, envenenaría a su mujer y a su suegra y pasaría la historia por ser, en el Reino Unido, el último reo ejecutado en un proceso de ejecución pública. Aquí estamos asistiendo, por tanto, incluso en el paso del tiempo, mucho tiempo después de producidas las fotografías, pueden tener o incluso pueden ver incrementado este potencial de apropiación, este potencial de subjetividad. Bueno, vistas estas cuestiones y de alguna manera visto que la fotografía es un medio estrictamente apropiado a la modernidad, visto también que los graffiti funcionan como un medio también estrictamente ajustado a la posmodernidad, esta especie de afán de privatización que caracteriza a los movimientos surgidos en la posmodernidad. Es decir que dentro de las obras que se han expuesto en las dos ediciones anteriores de Incubarte, he detectado algunos ciertos procesos de huida de estos mecanismos de apropiación para refugiarse en unos mecanismos de un cierto vaciado que se producen de manera paralela, distinta, pero insisto, en direcciones similares. Quisiera, comenzar comentando algunas de las obras. En principio, quería comenzar comentando este coloso del
ilustrador, artista callejero, Day, este coloso que él tituló El universo desvelado, que se pinta todavía permanece en la plaza Tabernes de Valldigna. He colocado la imagen en la parte superior para que haya también un cierto contraste con el graffiti de escritura, con el graffiti de tag o de etiqueta, el graffiti más tradicional. En concreto con los grafitis que aparecían en el momento en el cual, estos estaban hacia el invierno de 2013, en el momento en el cual Day estaba acabando de pintar su coloso, ¿no? su universo desvelado. Lo digo porque actualmente son otros, es decir, sabemos que los muros y los espacios urbanos, en el caso de los grafitis, funcionan como auténticos palimpsestos, son espacios que se reescriben continuamente. Entonces, veo en Day, como en casi todos los artistas de esta tendencia del muralismo callejero, una cierta renuncia a la apropiación, porque renuncia a dejar su huella personal, la huella de su etiqueta, la huella de su nombre, y transfieren esta forma de huella hacia una huella simbólica, hacia la creación de figuración, normalmente y muchas veces mediante unas escenas más o menos tradicionales. Entonces, conciben el muro, el espacio, la pared, más que como un lugar donde aplicar una huella por contacto directo, un lugar donde recrear un mundo virtual. Por tanto, ellos funcionan como actores más que como agentes que impregnan directamente su identidad, esa transferencia de identidad a los personajes que Day realiza, creo además muy bien. Supone una transferencia, por supuesto, hacia un espacio concebido como un espacio un tanto más vacante, más abierto a la generación de imágenes virtuales, a un cierto simbolismo. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo se hizo, del coloso de Day. Es importante, sobre todo, apreciar las dimensiones. Quiero que valoremos también el virtuosismo de Day, porque Day es capaz de marcar esa fluidez de la línea, tanto en los dibujos y las ilustraciones que él hace, como en los formatos enormes, como en este caso de este coloso. Y es también un maestro muy interesante dentro de las técnicas de la inferencialidad. Estas cuestiones de inferencialidad que tanto les gustaban ya a los creadores de la estética del siglo XVIII, que le hubiera encantado tanto a Denis Diderot como a Edmund Burke. ¿Cómo podemos inferir una acción a partir de unas figuras que aparecen, obviamente, icónicamente estáticas, ¿no? Inferimos la acción de quitarse las vendas, claramente. Inferimos también un origen extraño del propio personaje, estas figuras, esta especie de héroes biónicos que desarrolla Day. Por tanto, consiste en apartarse de la huella estricta suya como autor para abrir paso a estos espacios vacíos de las escenas, de la virtualidad, de la lectura inferencial de las figuras que nos aparecen aquí representadas. Otro de los casos en los cuales se marca una huida del autor entendido como huella hacia el muralista que desarrolla escenas es el caso de Napol, en esta exposición que llama Muchedumbre, pintó uno de los muros en el Instituto Francés de Valencia, y en el cual el autor, insisto, se retira para convertirse en creador de escenas. Un creador de escenas que funciona en este caso siguiendo muy bien el paradigma del espejo, estas multitudes, ¿no? Concibiendo el espacio público, tal como decía Manuel Delgado, en algo así como un espacio de visibilidad compartida, un espacio en el cual las muchedumbres aplacadas, calmadas, civilizadas, desarrollan una actividad básicamente óptica. Bien, otra de las obras que quería remarcar de los autores que trabajan en este ámbito del street art es el de Sheron, esta obra que se llama Robots Play the City, algo así como los robots se trajinan a la ciudad, los robots actúan en la ciudad, en lo cual el propio autor subroga su huella en un objeto que él ha creado, una especie de robot, parece derivado de un propio bote de pintura con los cuales actúan en el graffiti,
Se produce este cierto mecanismo de huida de la huella del autor. Otra cosa interesante sería preguntarnos si estos autores del street art que han expuesto en Incubarte están de alguna manera queriendo escapar del destino trágico de los graffiti tradicionales, de los graffiti de firma o de huella o de nombre, ¿no? O de nickname o de tag de los autores, ¿no? Digo destino trágico porque el graffiti se instaura, o los grafitis se instauran con esta ambición de absoluta modernidad, de absoluta novedad, de absoluta apropiación instantánea, casi impulsiva y compulsiva de los lugares, de los espacios públicos, pero acaban convirtiéndose muy rápidamente en pura arqueología, porque la huella se convierte en una especie de prueba arqueológica, aunque intercambiable según los paradigmas de la modernidad, pero está sometida a esa especie de destino trágico. Por lo tanto, la subrogación en escenas de sentido, de lectura, virtuales, de espacios simbólicos y virtuales, sería una especie de huida también a este destino trágico de los graffiti tradicionales. Bueno, también quería alguna de las obras que fueron tristemente más famosas, Vince Feel Free, que trabaja también, hizo una intervención en el muro de la plaza de Tabernes, aquí en Valencia, una intervención que se convirtió muy polémica, porque Vince Feel Free trabaja también como artista intermedial. Él trabaja partiendo de las fotografías, realiza fotografías, toma fotografías muchas veces de elementos de desnudos, de personas ataviadas como policías, y las aplica a las fotografías como si estuviera trabajando con cartelismo tradicional. Las fotografías las imprime en grandes plotters de formatos industriales y después pega las fotografías sobre los muros, sobre los papeles. Y actúa, finaliza la obra mediante un proceso de pintado, de aplicación manual de la pintura. Pero en esta escena la recibió como una especie de choque, de contraposición entre dos planos virtuales, un primer plano virtual que procedería del espacio exterior, que identificamos con los policías que vemos representados de espaldas, y un plano que procedería del espacio imaginario, con estos seres que él atavía, con este bestiario fantástico que él diseña, ¿no? De estos desnudos de estas mujeres y de este niño con cabezas de pájaro, que por supuesto él tiene insertado dentro de un sistema totalmente codificado. Para él las cabezas de pájaro representarían los personajes que ejercen una acción de libertad. Hay también una referencia contextual, etcétera, etcétera, en esta bueno, por aquella época hubo unas famosas manifestaciones de las mujeres, de los mineros de Asturias, que fueron salvajemente reprimidas por la policía, y una referencia, ¿no?, clara a una coyuntura muy concreta. Pero también una intervención muy clara de la coyuntura concreta, porque esta obra dio lugar a un cierto escándalo en aquella época, que tuvo una cierta repercusión en los medios de comunicación, porque algunos vecinos afirmaron haber visto un coche de policía que se paraba en esa plaza y que se dedicaron a arrancar precisamente las figuras de los policías. Por tanto, el equipo de Incubarte tuvo la suerte de fotografiar esta intervención, esta obra, nada más acabar su realización, nada más acabarse, porque 2 días después la obra ya fue mutilada vandálicamente, con lo cual estos actos supuestos de los escritores de graffiti, a los cuales algunas veces se acusa de vandalismo, digamos que fue absolutamente invertido, y digamos que según algunos testigos el acto vandálico no correspondió a los interventores, a los artistas, sino correspondió a algunas fuerzas del orden. Bueno, este proceso de subrogación quería verlo de alguna manera, relacionarlo con otro tipo de desplazamiento, que es el desplazamiento que realizan las fotografías. Me llamó la atención la cantidad de fotografías que había sobre espacios vacíos, las expuestas en Incubarte. Me resultaba de alguna manera curioso cómo se había revivido esta fotografía casi distópica, algunos bajo la influencia de un grupo que existía en la segunda mitad de los años 50 en Italia, se llamaba la nueva fotografía, un autor, sobre todo Italo Chanier, parece ser que fue una persona que impulsó, creaba esta sensación de espacios distópicos, espacios de la ausencia, espacios de la muerte. He interpretado esta nueva emergencia de estos espacios distópicos, de estos espacios de las ausencias, a través de una serie de autores que expusieron todos en Incubarte, como este desplazamiento de la fotografía
retirada, que más que parasitar las actuaciones de los demás en el espacio público, lo que se realiza es remarcar estrictamente la ausencia de figuras, ¿no? Figuras que no aparecen en absoluto o que aparecen de alguna manera desconcertante y a las cuales no podemos asignar ningún tipo de acción concreta. Bueno, aquí tenemos la obra de Jaime Belda, que titula Entre escombros, obra que de alguna manera también tiene una cierta dimensión de chiste, ¿no? Se proclama esta ausencia, el estatus vacante de este espacio, sobre todo mediante el cartel de la izquierda, donde dice: se ruega no entrar en zona tapizada con calzado. Aquí una cierta dimensión de humor negro en este espacio vacante, en este espacio que en algún momento fue utilizado, que podría ser reutilizado, pero que está sumido en una vacación casi perpetua, de la cual no vemos la salida. Bueno, estas obras de Gürkan Aslan, un poco bajo la influencia de la gran obra de Eugene Adjet, ¿no? Gürkan Aslan, en vez de situar su punto de vista en el nivel de la calle, como hacía Adjet, realiza una importante variación y coloca su punto de vista a la altura de uno de los edificios, de unos pisos de los edificios, ¿no? Y crea un espacio, documenta un espacio, porque el espacio en realidad era así, del barrio de Tarlavasi, uno de los barrios más tradicionales y pintorescos de Estambul, donde vivían unas minorías étnicas, básicamente kurdos, que fueron sometidos a unos procesos intensivos de desahucio para estos planes de renovación urbanística, que recuerdan un poco ese urbanismo salvaje y contundente del siglo XIX. Aslan está marcándonos esta realidad trágica y forzada de este barrio, que es un barrio muy animado, muy pintoresco, muy característico de la vida de Estambul, que ha quedado en este estado vacante. Por supuesto, también probablemente condenado a la muerte y a la reconversión. Anna Mark, en esta obra, El minuto 44, seguramente realizada mediante una exposición muy larga, está desarrollando un espacio vacante dentro de un espacio vacante. Está amplificando la idea del espacio vacante, situando este armario abierto y vacío dentro de una habitación también vacía, y se crea una especie de reflexión, ¿no?, sobre una metaimagen, sobre la idea del vaciado, de lo vacante, de lo viejo, de lo desocupado. María Trillo potencia esta idea del espacio vacante mediante las sombras que vemos que aparecen marcadas de los muebles que ya no existen. Es un despojamiento, es una ausencia de los cuadritos que en algún lugar estuvieron colgados, mediante los papeles pintados que están ligeramente rasgados, y una idea de espacio que en un momento fue ocupado, que en un momento fue habitado, que hubo personas que estuvieron desarrollando su vida sobre él y que está pasando por una etapa de habitabilidad cero, ¿no? Y también desarrolla la idea del espacio vacante mediante una especie de potenciación poética, la inclusión de este espejo que parece que está reflejando un espacio exterior. Hace un contraste entre el espacio de habitabilidad privada condenado a la vacación, a las vacaciones involuntarias, y el espacio, digamos, un tanto infinito, la idea del infinito romántico, del infinito sublime, que aparece reflejado en el espejo. José Ferrer, en los lugares del yo, está alimentándose de una parte, José Ferrer, en estas fotografías de registro de los espacios públicos como bibliotecas y mercados que desarrolló Candida Hofer, y por otro lado también de estas imágenes de los espacios abiertos. Lo que nos llama la atención es que tanto la biblioteca como estos espacios abiertos se nos presentan como espacios del vacío, espacios donde reverbera el yo, porque están desocupados, casi presentándose como escenarios, como cajas para la reverberación del yo ante la completa desocupación de estos espacios. La obra de Juan Manuel Sánchez insistiría mucho en la estética, sobre todo de Ed Ruscha, a presentarnos estas escenas casi de los espacios periféricos de las ciudades, escenas donde no pasa absolutamente nada, donde alguna figura ocasionalmente aparece, pero parece ser que no interactúa con el medio y nos produce una cierta sensación
de desconcierto, como si convirtiera también las calles y la ciudad en una especie de espacio vacante amplificado. En sus homenajes a Landon Coburn, Gemma Cuadrado también desarrolla en su tema Monstruos los grandes edificios emblemáticos de Madrid asociados a entidades financieras bastante conocidas actualmente por todos como espacios donde no transita ninguna figura, como máquinas que funcionan de manera automática sin necesidad de ningún tipo de intervención humana. O el equipo de arquitectos de España, MGR, cómo desarrolla esta potenciación de la idea del espacio vacante precisamente mediante el recurso al contraste, mediante una ocupación virtual, una ocupación absolutamente fantasiosa, como almacenar 90.000 patitos con un presupuesto de 90 millones de euros, los cuales precisamente lo que hacen es realizar una crítica tanto al desarrollo formal de la arquitectura. Ellos trabajan por sistemas de modularidad de edificios bastante conocidos y los reconstruyen virtualmente, por tanto una crítica al proceso de construcción de la arquitectura, pero también una crítica al uso de esta arquitectura espectáculo, a estas arquitecturas megalómanas, también haciendo algún chiste, algunas referencias muy coyunturales, como es el caso de que muy poco antes de que estos arquitectos realizaran esta imagen, este edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, este Palau de les Arts, sufrió unas inundaciones, claro, lo cual dio lugar, me imagino, al desencadenamiento del chiste y a proclamar ante esta ocupación absolutamente fantasiosa que realmente son espacios concebidos como grandes espacios espectaculares, pero espacios que no tienen una utilización realmente racional, son espacios condenados a la vacante espectacularidad. Bueno, quisiera acabar finalmente haciendo una especie de reflexión, marcando un tercer y último desplazamiento, en el cual volveríamos a 1839, a los primeros meses de 1839, y a una de las primerísimas imágenes que Daguerre mostró en daguerrotipos, la imagen del Boulevard del Temple en París. Una de las imágenes que vio el inventor Samuel Moss quedó impactado por la definición, por esta capacidad de reproducción mecánica de la naturaleza, pero también observó este detalle que a Samuel Moss le parecía un tanto siniestro, y es que como la captura de los primeros daguerrotipos necesitaba largos tiempos de exposición, todas las figuras, todas las personas que aparecían y que estaban en movimiento en ese momento para la visión real, pero que estaban moviéndose, no fueron capturadas por la cámara. Entonces, no solo capturaba los elementos estáticos. Es una reflexión para pulsar de alguna manera si lo que en algún tiempo estos espacios vacantes fueron un resultado involuntario a consecuencia de los déficits de la técnica, de la naciente técnica fotográfica, hoy en día con nuestras técnicas fotográficas tan sofisticadas y tan elaboradas, hemos recurrido a forzar otra vez el vaciado de los paisajes urbanos. Muchas gracias.